Hoy, 19 de octubre del 2022, nuevamente trayéndoles a ustedes el conocimiento del catecismo de nuestra Iglesia Católica, para que ustedes así puedan comprender quién realmente es nuestra Iglesia, por qué debemos de defender nuestra fe de los ataques del enemigo. Y sabemos que ese enemigo viene disfrazado de oveja. Puede ser tu vecino, puede ser aquel que está en la otra cuadra y que llega con la Sagrada Escritura bajo el brazo, te lee 2 versículos de ella y luego te convence que tu iglesia, la iglesia de Cristo, no es esa. Y por lo tanto la iglesia de ellos es la iglesia de Cristo. Pues yo, aquí es mi tarea, decirte a ti que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, que no hay otra diferente a ella. La iglesia católica a través de 2000 años ha llevado la sucesión apostólica, ha llevado la fe, ha traído todo lo que nuestro Señor Jesucristo le dejó a los apóstoles. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo puso en las manos de los apóstoles, a través de Pedro, la responsabilidad de llevar el Evangelio no solamente al pueblo de Israel, sino a los gentiles, a las demás naciones. Pero aquí también está la iglesia, a través de esos 2000 años, trayéndonos a nosotros el Evangelio, el conocimiento, pero también infundándonos la fe en nuestro Señor, porque la fe verdadera, la fe real se consigue en la iglesia católica, no en aquella otra, en aquella que vienen y te toman de la mano y te dejan llevar como un corderito al matadero. Hoy el tema es el Padre. El Padre, párrafo 2, el Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 28, capítulo 28, versículo 19. Antes responden, creo, a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. Eso es así. Miren, yo no entiendo por qué algunos no quieren creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque es que Dios mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso mandó nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, nuestros sacerdotes están obligados a bautizar de esa manera, porque viene de la sucesión apostólica, viene de una orden de nuestro Señor Jesucristo, y eso hay que cumplirla al pie de la letra. Por lo tanto, aquellos que no son personas consagradas, ¿cómo pueden bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? No pueden hacerlo. Primero, porque ellos toman la ley vieja, que está en el Antiguo Testamento, que donde Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. Y entonces ellos dicen que tienen que seguir esa misma, ¿cómo les digo? Situación, pues, para colocarlo de esa manera, ya que no encuentro la palabra justa para hacerlo. Es decir, seguir ese mismo camino. Seguir ese mismo camino, seguir esa misma pauta en la cual Juan Bautista bautiza a nuestro Señor. Ahora nuestro Señor Jesucristo no tenía por qué bautizarse, porque Él no tenía pecado alguno. Pero lo hizo ¿por qué? Lo hizo por ejemplo, para llevar un ejemplo. Pero ahora ustedes deben de acordarse, yo no me acuerdo el capítulo y el versículo, pero Juan dice, este que viene es más grande que yo. Él no los va a bautizar con agua, Él los bautiza con el Espíritu. De manera que entonces, si Jesucristo bautiza con Espíritu, ¿cómo estas personas hoy en día se bautizan con agua y no se bautizan con el Espíritu? Entonces no están siguiendo la ley de nuestro Señor Jesucristo, las normas de Él, lo que Él dejó
para que se cumpliera. Están siguiendo la ley nueva, la ley vieja, la ley que está en el Antiguo Testamento, y no la fe, que es lo que nos lleva a creer de que Jesucristo es el que ordena, el que decide, y le da a los apóstoles todo ese conocimiento para que ellos lo hagan. Y si nosotros no lo hacemos, ¿cómo vamos a quedar bautizados si nosotros no vamos a la iglesia católica para que nos bauticen allá? ¿Será que estamos bautizados con agua? No, no estamos bautizados. No quiere decir que el agua no tenga una representación, sí la tiene, pero en un momento dado, en un momento en que aquella persona está grave, y mientras viene el sacerdote, una persona cualquiera le puede impartir el agua de esa manera si no está bautizado. Pues sí, pero no te puede bautizar nuevamente, porque es que el bautismo que se hace en la iglesia católica es el verdadero bautismo. Ese bautismo que se hace en esas sectas religiosas no es el verdadero bautismo. Entonces, si tú te vuelves a bautizar, estás cometiendo pecado. Pecado, pero pecado. Continúa entonces en este conocimiento de nuestra iglesia. Dice: los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos. Es decir, profesión de fe del Papa Virgilio. Pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único, y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, concilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. De manera que, ¿cómo pueden tomar esa equivocación de que no, es que tú no puedes bautizar a tu niño, porque ese bautismo que hacen en la iglesia no es valedero? Pero si volvemos, aunque no tengo los capítulos y versículos así, que debo de irme preparando para eso, puedo decirles algo, sin temor a equivocarme a nada. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, que fuera y bautizara en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y además a quienes le retuvieran los pecados les serán retenidos, y a quienes se los perdonara les serían perdonados. Pues sí, entonces, si partiendo de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y más cuando Él le dice: Pedro, ¿tú me amas? Él le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Él le responde que sí. Luego nuevamente le pregunta, él le dice, como le digo en esta parte que se me ha olvidado un poco, cuando él le dice, se lo voy a decir así: conduce a mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Conduce a mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Conduce a mis corderos. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo le está dando a Pedro, y más le dice: yo te entrego las llaves del cielo. Para lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y para lo que se ate en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, cuando Él nos manda a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese día se bautizaron 3,000 personas. Y mírense ustedes, 3,000 personas se bautizaron. ¿Y será que en esas 3,000 personas que se bautizaron no estaban los niños? Claro que estaban los niños. Estaba el de pecho, el que apenas tenía 1 día o 2 días de nacido. Ese también se bautizó. ¿Por qué tenía que hacerlo? Es que el bautismo no es un capricho del ser humano. El bautismo es una orden de Dios. Y por lo tanto, como es una orden de Dios,
hay que cumplirla al pie de la letra, como Jesucristo la mandó a hacer. No como los pastores esto lo dicen, es como Jesucristo lo mandó a hacer. Y si ellos no creen en ese bautismo de esa manera, entonces no creen en Jesucristo. Sería una bobada uno seguir a una persona así, seguir esa iglesia, que esa iglesia no está cumpliendo con lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Entonces no lo quieren, no lo aman a Él, aman el dinero, que es diferente. Por lo tanto, el bautismo es valedero, el de la iglesia católica. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Bueno, yo sí ya lo leí. Bueno, entonces vamos a la siguiente parte. En este párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad, como la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre el misterio, y finalmente, como por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre realiza su designio amoroso de creación, de redención y de santificación. Los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oikonomía, designando con el primer término del misterio de la vida íntima del Dios Trinidad, con el segundo todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oikonomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología quien esclarece toda la oikonomía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo, e inversamente, el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar, y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar. Es decir, lo que quiere decir es que entre mejor conozcamos a Dios, más vamos a saber quién es Él. Entre más estemos metidos en cuerpo, alma y espíritu en la vida de nuestro Padre Celestial, más lo vamos a conocer, más vamos a estar enamorados de Él. Entonces, si conocemos en lo íntimo de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, ¿será que no le vamos a obedecer en lo que Él mandó a hacer? Cuando Él dijo, id y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ¿cómo aquellos bautizan entonces solamente con agua? Primero, no tienen la orden para hacerlo, no están consagrados. Quien está consagrado para hacer esto son los sacerdotes, que vienen de la sucesión apostólica, de manera que otra persona diferente a los sacerdotes no puede bautizar. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios, que no puede ser conocido si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Bueno, entonces si miramos bien todas estas cuestiones, toda esta amalgama de acontecimientos que ocurren aquí en esta lectura que les estoy llevando de nuestro catecismo, uno a veces se pone a pensar, pero bueno, yo por ejemplo, que estoy metido en este camino de llevar este conocimiento, a veces me pongo a pensar, pero bueno, si nosotros no conocemos el catecismo, ¿cómo podemos defender nuestra fe? Esa es una pregunta que debieran hacerse también hasta los mismos sacerdotes, porque habemos muchas personas que no conocemos el catecismo, muchos, al menos ahora que me he metido en esta tarea de hacerlo conocer,
a través de estas redes sociales, pues puedo decir que ahora estoy conociéndolo. Ahora en este momento estoy conociéndolo. En estos momentos estoy enterándome de todo lo que mi padre ha querido para mí. En este momento. Antes yo no sabía que mi padre se preocupaba tanto por mí. Y que él había mandado a los profetas, que él había utilizado a Moisés para guiar a su pueblo a la tierra prometida, que eso sí lo sabía, pero no lo sabía de una manera tan fundamental como está explicado aquí en el catecismo. Pues sí, y entonces todo el sufrimiento del pueblo de Israel, que también lo sabía yo porque se lee en la Sagrada Escritura, pero aquí se fundamenta mejor, porque aquí nos está dando Dios una manera explícita de todo lo que hizo entonces para su pueblo, y es lo que ha hecho siempre para los hombres en todos los tiempos. Pero nosotros somos tan duros de corazón que no podemos entender el amor de Dios para con nosotros. Dense en cuenta ustedes todo lo que pasa. Todo. Entonces, o pertenecemos a Dios o somos hijos del diablo. Algún camino tenemos que escoger. O somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. Pues yo me inclinaría más a Dios, no al diablo, porque en el diablo lo que consigo es tristezas, amarguras, soledad, enfermedades. En cambio, en las manos de Dios encuentro amor, dulzura, salud, todo lo bueno que me pueda pasar. De manera que, ¿cómo no vamos a entender a Dios si Él se ha preocupado tanto por nosotros, pero nosotros somos los que le damos la espalda? Segundo, la revelación de Dios como Trinidad. El Padre revelado por el Hijo. La invocación de Dios como Padre es conocido en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses de los hombres. En Israel Dios es llamado Padre en cuanto a Creador del mundo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Y el otro es que no me recuerdo bueno, pero está el capítulo 2, versículo 10, ahora lo busco. Pues aún más es Padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel, su primogénito. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Es llamado también Padre de Israel, del rey, es también llamado también Padre del Rey de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Es muy especialmente el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda, que están bajo su protección amorosa. Bueno, voy aquí a marcar esto para que no se me vaya a perder, para cuando termine de explicarle, buscar los documentos, los capítulos y versículos que hay aquí, no vaya a volver a repetir. Bueno, vamos a buscar aquí primero Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Deuteronomio debemos ser comprensivos en razón a una cuestión, en razón a que Dios siempre se nos ha manifestado con amor, siempre, pero que nosotros, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, nos hemos apartado de Dios. Y porque una sencilla razón muy grande, y es la siguiente. Miren, y es la siguiente, que cuando capítulo 32, versículo 3, capítulo 31, capítulo 33, capítulo 32.
Bueno, dice el capítulo 32, versículo 6, versículo 6. Dice, así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿Acaso Él no es tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te afianzó? Fíjense lo que Él dice. Así le reclama nuestro Padre al pueblo de Israel. Así le pagas a tu Creador, a tu Señor. Él que ha hecho tantas cosas por ti, que te sacó de Egipto, de las garras del faraón, que te guió a través del desierto con la ayuda de Moisés, y que te llevó a la tierra prometida, y sin embargo eres ingrato. Bueno, nosotros somos ingratos. Nosotros somos ingratos con Dios. Nos creó, nos dio todo lo que tenemos. La vida nos dio, nos creó, nos dio la vida, nos dio el alma, nos dio el espíritu, nos dio el cuerpo, nos dio el ser. Y aún así somos desagradecidos con nuestro Señor. Desagradecidos, totalmente desagradecidos con Él. Y entonces, ¿qué somos? Bueno, honestamente les digo, somos desagradecidos y somos egoístas. Así de sencillo, somos egoístas. Bueno, entonces aquí continuando entonces con el otro capítulo el otro que está aquí. Bueno, siguiendo adelante con nuestro tema de hoy. Parece que no me quiere dar aquí este sistema, pero bueno, vamos a seguir adelante porque ciertas cositas aquí no se me están dando con este. Aquí le voy a buscar entonces Éxodo capítulo 4 versículo 22. Éxodo capítulo 4 versículo 22. Éxodo capítulo 4 versículo 22. Somos muchas veces dados a negar, es decir, negamos la existencia de nuestro Padre, también negamos la existencia del Hijo, negamos también la existencia del Espíritu Santo. Todo eso lo negamos. Y nos negamos a nosotros mismos. Ustedes piensan que, bueno, tengo aquí Éxodo 4, versículo 22. Bueno, ustedes piensan que cuando negamos a Dios, no nos negamos a nosotros mismos. Claro que nos negamos también. Claro.
Porque si yo niego a mi Padre terrenal, al que me hizo con mi madre, al que metió esa semilla, al que me engendró a mí en el vientre de mi madre, entonces me estoy negando a mí mismo. Capítulo 4, versículo... Y esa es una gran realidad. Si yo niego a mi padre, al señor Vicente Torres, ya fallecido, me estoy negando a mí mismo. Así, esa es la razón. Es decir, ese es lo que uno tiene que pensar. Caramba, si yo niego a mi padre, me estoy negando a mí mismo, porque si mi padre fue el que me engendró a mí en el vientre de mi madre, fue mi padre, entonces ¿por qué tengo que negar a mi padre? Entonces, eso es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Y dirás a Faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Miren ustedes. Ya yo he leído partes de esta historia de Dios contra el faraón de Egipto. Todo lo que le manda a decir con Moisés y Aarón. Entonces el faraón, duro de corazón, no quiere entender. O al principio dice que sí, pero luego hace lo contrario. De manera que así somos nosotros. Nosotros al principio tomamos la palabra con amor, con cariño, y nos decimos, hombre, vamos a seguir adelante, vamos a buscar a este Dios todopoderoso que se preocupa por nosotros, que es nuestro camino, que además con Él lo tenemos todo, una vida eterna, una vida en donde no vamos a sufrir por enfermedades, donde no vamos a esperar a ver qué tenemos para el día de mañana, porque allá lo tenemos todo. Allá no necesitamos trabajar como nos toca acá. Allá no necesitamos pensar que no hay comida para el día siguiente, porque no, allá no vamos a vivir de ello. Vamos a vivir del amor de Dios, de su cariño, de su dulzura. Y todo allá se nos da, todo. ¿Por qué? Porque ya estamos en las manos de Él, que nos provee de ese amor como nos lo provee acá a nosotros. Pues sí, pero allá nos provee de un amor todavía más grande, más generoso. ¿Por qué? Porque estamos cerquita, estamos con Él. Así que todo lo que nuestro Padre ha hecho, y lo hizo con el pueblo de Israel, mire, mandó a los profetas, cogió a Moisés y lo metió en el cuento. A este señor hay que meterlo en el cuento porque yo no tengo a nadie en la tierra para que guíe a mi pueblo. Y lo metió en el cuento a Moisés. Y entonces nosotros, ¿será que no vamos a estar metidos en ese cuento también? Claro que sí, claro que podemos estar metidos en el cuento, en esa historia de nuestro Señor. Que algunos nos convirtamos en llevadores de la palabra, para aconsejar a otras personas, para que aquellos regresen al redil de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Iglesia Católica, para que ellos estén allí, para que también se conviertan en instrumentos vivos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y así vayamos de camino en busca de aquellas ovejas perdidas, porque ese es el cuento, esa es la historia que debemos de transitar para poder tener a nuestro Padre junto con nosotros, y para que aquellos que se alejaron de la Iglesia Católica vuelvan nuevamente a ella, a ocupar el lugar que nunca debieron de haber abandonado. Así, mis amigos, que esta es nuestra historia de hoy, nuestro camino de hoy y nuestro mundo, seguir a Dios, porque eso es lo que debemos hacer. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero del todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal
de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad. Isaías capítulo 66, versículo 13, que indica más expresivamente la inmensa, la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos, no es hombre ni mujer, es Dios trascendente también a la paternidad y a la maternidad humanas, aunque sea su origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios. Nadie es padre como lo es Dios. Y eso es una gran realidad. No somos padres como lo es Dios. Dios es más padre que nosotros. Porque nosotros muchas veces desfiguramos esa paternidad. Y eso es una gran verdad. Y eso no se puede negar de ninguna manera. Porque a veces no cumplimos ese hecho como padres. Sí. Y yo puedo decirlo. No me voy a salir de esa expresión de, como dice nuestro catecismo allí. Y es una gran verdad. Muchos no cumplimos ese deber como padres. Nos falta mucho. Nos falta ser amorosos, nos falta... Sí debe haber carácter. El padre debe infundir carácter en el hijo y eso es una gran realidad. ¿Para qué? Para que ese hijo se forme como una persona noble, llena de amor y llena de respeto hacia los demás. Pero desafortunadamente no hacemos tal cosa. Bueno, voy a buscarle las citas bíblicas para leérselas y así podemos entender mucho más esto que nos habla hoy el catecismo. Isaías capítulo 66, versículo 13. Nosotros como padres hemos fallado y esa es una gran verdad. Y hoy en día peor. Hoy en día peor porque miren, los jóvenes hoy en día, ¿qué hacen? Muchos metidos en la droga, algunos son asesinos, otros violadores, otros drogadictos, otros cometen otras cosas diferentes, pero están fuera del contexto de Dios y de los padres. ¿Por qué? Porque los padres han sido muy sumisos a la crianza de sus hijos. Y es una gran verdad. Por eso yo siempre digo lo que dice la escritura, y es bueno leer las escrituras, porque en las escrituras tú vas a encontrar muchas cosas que tú no has cumplido en toda tu vida. Y una de las cosas que tú no has cumplido toda tu vida es la crianza de tus hijos, porque te has dejado llevar por aquellos que están en el Congreso de la República, que son una manada de buitres, para decírselo así de esa manera, que son inicuos, son personas inicuas y como tales también crean leyes inicuas. Porque si yo no puedo tener libertad para darle a mi hijo un carácter en donde se le enseñe el amor y el respeto hacia los demás, si yo no puedo amarrarlo como debe ser, es decir, ponerle a él sus normas, unas normas que él pueda llevar para que él pueda cumplir dentro del hogar, porque no se puede pretender que el hijo pueda hacer lo que le da la gana dentro y fuera del hogar. Y por esa razón hoy en día, mire lo que pasó con esa tal primera línea. Jóvenes haciendo desmanes, destruyendo, quemando todo lo que encontraran en su camino. ¿Y eso es falta de qué? Falta de autoridad de los padres, pero también maldad de aquellos que los utilizan para fines propios. Todo eso es reclamable por Dios. Dios te va a reclamar a ti como padre, ¿qué hiciste con tus hijos? Él te dirá, yo te entregué unos hijos, ¿qué hiciste con ellos? ¿Dónde están? ¿Por qué no están aquí contigo? Y eso es una cuestión que va a suceder.
Eso va a suceder, eso no, nadie va a impedirlo. ¿Cómo le van a impedir a Dios hacer sus cosas? Nadie se lo va a impedir. Ni Satanás, con todo su poder que tiene, va a impedirle a Dios a cumplir con lo que él se trazó desde el principio al hombre. No lo va a impedir. Entonces, ahora menos un ser humano común y corriente va a impedir eso. No, las leyes terrenales son leyes terrenales y nada tiene que ver Dios con esas leyes terrenales que son hasta inicuas, porque como yo como padre no puedo mandar sobre mi hijo, entonces ¿quién manda? ¿Quién manda entonces? La ley, la justicia, esa justicia que mañana lo asesina porque cometió un delito o lo mete a la cárcel para que ya se convierta en peor de lo que ya es. No, yo como padre soy el responsable de mi hijo y por lo tanto debo de enseñarle el respeto hacia las demás personas, debo de educarlo en el amor y la verdadera justicia, ser una persona humilde, una persona que mire a las personas, a los demás a los ojos y que demuestre la clase de persona que es. Pero el que hace el mal no te mira a los ojos porque tiene vergüenza, porque le arden. Entonces, pero yo no puedo mandar sobre mi hijo. ¿Por qué razón? Porque la justicia, esta justicia mal administrada, me lo impide. Y esa justicia mal administrada por jueces miserables, inicuos, que están en contra de Dios, serán castigados según dice las Escrituras. Así que ellos sabrán. Yo solamente aquí digo lo que está escrito, lo que dice en la Sagrada Escritura, no digo otra cosa diferente. Entonces, como dice Dios en sabiduría a los jueces, dice, jueces, el que no ha cumplido y que no haya cumplido con la ley, con la justicia como debe ser, aquel juez que en vez de castigar al asesino, al culpable, castiga al inocente, él será castigado. Y es una cosa que es una realidad. ¿Cuántos jueces han metido en la cárcel a personas inocentes y han dejado a los culpables en la libertad? Como está sucediendo hoy en día. Y si traigo aquí en lo que está pasando en la persona del expresidente Uribe. Algunos dicen que es culpable, pero si en 10 o más años que lo han juzgado no han podido encontrarle ni siquiera una sola caída, entonces no será que es inocente. Pero se han enseñado con él. ¿Por qué? Porque ha sido una persona que trabajó duro por la nación para acabar con ese flagelo que hoy todavía persiste por causa de otro presidente. Entonces, las personas inocentes, las personas que son justas, son castigadas como culpables. ¿Por qué? Por su justicia. Y eso es lo que está pasando con ese señor. Y eso es lo que ha pasado con mucha gente. Mira, algunos por una gallina lo meten 4 y 5 años a la cárcel. Otros se roban 20, 30 mil, 50 mil millones de pesos y los dejan libres. Entonces, esa es la justicia mal administrada. Y esa justicia mal administrada, Dios la castiga. Isaías 60, Isaías capítulo 66. Pues sí, entonces, esa justicia mal administrada ha ocasionado que muchas personas, muchos hombres inocentes estén en las cárceles. ¿Por qué? Porque ese juez miserable, que no tiene temor de Dios, dejó en libertad al verdadero culpable. Así que eso es lo que somos hoy en día, una justicia mal administrada. Eso es lo que somos, una justicia mal administrada. Isaías capítulo 66, versículo 13. En eso estamos viviendo hoy en día, en una justicia mal administrada. Eso estamos viendo, en una justicia mal administrada. Entonces, capítulo 66, versículo 13. Ya así estamos viviendo, una justicia mal administrada. Dice Isaías en el versículo 13. Como uno a quien su madre le consuela, así yo os consolaré. Y por Jerusalén seréis consolados. Dios siempre se ha manifestado con ese amor. Dios nunca ha cambiado su amor, nunca lo ha cambiado. A pesar de que el pueblo de Israel
fue tan innoble con él y que hizo tantas cosas, aún hasta el día de hoy, Dios siempre ha amado a su pueblo y a todos aquellos que se han hecho a su lado. Las demás naciones que comprendieron y se fueron bautizando para entregarse a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Y que algunos hasta el tiempo de hoy, ¿qué han hecho? Renegar. Que yo no bauticé a mi hijo ahí en la iglesia, en la iglesia católica, porque ese bautismo no es verdadero. Pero si van y lo bautizan allá del río fulano de tal, lo meten allí, lo sumergen allí, porque ahí sí es verdadero el bautismo. Es el desconocimiento de la palabra de Dios, es la que hace que las personas cometan errores que pueden costarle la salvación al niño o a la persona que se bautiza de esa manera. Así que, mis amigos, hermanos, José, que es el que tengo por personaje en toda esta historia y en todo este conocimiento del bautismo, te digo yo a ti, José, bautiza a tu hijo, bautízalo en la iglesia católica para que tu hijo esté en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bautízalo allí. Bueno, siguiendo en esta tarea, voy a seguir aquí con Isaías 49:15, o sea, Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías. Todavía está aquí, vamos a buscar el 49 en Isaías. Mientras consigo este capítulo de Isaías, le seguiré conduciendo por el amor de nuestro Padre, que nos está entregando a través del catecismo de nuestra Iglesia Católica ese Dios real, ese Dios verdadero, ese Dios que siempre se ha preocupado por querernos, por amarnos, por que nosotros vivamos bien, porque estemos bien, y que además quiere que nosotros estemos con Él, allá donde Él vive, allá donde Él se encuentra. Pero, hombre, ¿por qué razón no podemos aceptarlo? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tanto desprecio a un ser que nos ama tanto? ¿De dónde viene ese desprecio? ¿Será que Satanás es más importante que Dios? Satanás es la muerte, es la revelación de la maldad. Eso es lo que es Satanás. Satanás no te va a tener a ti. Puede que al principio te dé todo lo que tú quieres. Tienes casa, carro, tienes mujeres a montón, tienes dinero en cantidades, pero después él mismo te quita todo lo que te ha dado. Es así. Muchos no creen. Muchos quizás no creen eso. Pero Satanás te quita después todo lo que te ha dado. Te lo quita. Así de sencillo. Isaías capítulo 49, versículo 15. Versículo 15. Bueno, vamos a ver qué nos dice Isaías en este versículo 15. Dice Isaías en el versículo 15, dice: ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Bueno, voy a hablar aquí a base de este versículo de lo que dice nuestro Padre en Isaías. Mire, si tu madre te abandona, nuestro Padre no te abandona, nuestro Señor no te abandona, nuestro Dios no te abandona. Pero ¿cuántas madres han abandonado a sus hijos? Incluso los han abortado y pelean por el aborto para que sea una realidad. Y mire que lo consiguieron. Pero la pregunta que me hago es esto. Y quizás muchas mujeres no quieran entender esto, pero yo se lo voy a decir así. Cuando una mujer aborta, su vientre se convierte en maldito. Es un vientre maldito. Y por lo tanto, si vuelve a quedar embarazada y tiene ese bebé es maldito. Así de sencillo.
Se los digo con toda una verdad. Porque cuando tú, como mujer, abortas a ese niño, lo estás asesinando. Y por lo tanto, ese vientre tuyo es un vientre maldito. Con toda la palabra completa. Maldito, así de sencillo. Y por ese vientre maldito, que nacen otros niños de allí de ti, salen malditos. Y son los peores asesinos de la tierra. Y son las personas más malas de la tierra. ¿Por qué? Porque son hijos de Satanás. Así que, mujer, el mejor consejo que yo te doy es que o te cuides, o si sales en embarazo, mejor tenga tu bebé. Y llámalo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo este espíritu. Y encomiéndate a Dios para que tu vientre no sea maldito. Siguiendo en esta lectura, hasta dice, ya voy a dejarles por el día de hoy unos párrafos más para terminar por el día de hoy, para que no se haga tan largo el video. Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, el cual eternamente es Hijo solo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre les conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo capítulo 11, versículo 27. Bueno, esta partecita se la voy a explicar así. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo, a él le preguntan, los apóstoles le dicen, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice, oiga, pero ustedes tanto tiempo de andar conmigo y ustedes no me conocen. ¿Y ustedes no me conocen? Si ustedes me ven a mí, ven al Padre. Y si ven al Padre, me ven a mí. ¿Qué les está diciendo? Que Él es el mismo. Y si tú, como protestante, no crees en eso, no lo crees así, entonces, ¿para qué tienes tu Biblia en la mano? ¿Para qué la tienes? Si nuestro Señor Jesucristo dijo en varias ocasiones, mi Padre está en mí y yo estoy en Él. Cuando Él dice en mí, está diciendo que su Padre está dentro de Él y que Él también está en el Padre, lo cual quiere decir que Él y el Padre son uno, es el mismo, no hay dos, distintos, diferentes, no, hay uno solo. Y eso es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él dice, Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo, no lo es solo en cuanto a creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, el cual eternamente es Hijo solo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En Mateo capítulo 11, versículo 27. Lo cual quiere decir nuestro Señor Jesucristo que Él es el Padre, que no hay dos, que Él es el Padre. Él es el Padre y es el Hijo. Y si tú no lo entiendes así, entonces ¿de qué manera lo vas a entender? Es que nuestro Señor Jesucristo lo dijo en muchos capítulos y versículos de nuestra Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, lo dijo. Y entonces, ¿por qué no entenderlo? Si Él es el Padre y el Hijo. Y eso es lo que quiere decir allí. Con relación a Él. Alguna vez le pregunté yo a un cuñado mío, le pregunté, estábamos hablando sobre este tema de la relación entre nuestro Señor Jesucristo y el Padre. Entonces yo le pregunto, usted está en su papá, usted está en su papá, quiere decir dentro, usted está en su papá. Yo sí estoy en mi papá. Caramba, usted está en su papá. O sea, que lo que usted está pensando ahora, su papá lo está pensando allá. Pues la verdad es que no lo creo. ¿Ah? ¿Cómo puedo yo decir que yo estoy en el viejo Vicente, ya muerto? En ese caso, si yo estoy en el viejo Vicente y el viejo Vicente está en mí, quiere decir que lo que yo pienso, lo piensa
lo pensaba mi papá porque ya él murió, lo pensaba él. Entonces no es así. Yo soy una persona distinta a mi padre. Yo tengo mis propios pensamientos y él tiene sus propios pensamientos. Mientras que nuestro Señor Jesucristo y su padre era lo mismo. Lo que pensaba el hijo, lo pensaba el padre. ¿Por qué? Porque él es el mismo. No hay dos, ni hay tres, ni hay cuatro, ni hay cinco, ni hay seis. Son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Pero que se lo presenta así. Porque Dios, Jesucristo, lo mismo lo dice. Él mismo lo dice. Es que mi padre y yo somos uno. Mi padre y yo somos uno. Uno somos. Entonces, ¿qué más estás diciendo allí? Si tú no lo quieres entender, porque tu pastor te dijo algo distinto y le creíste más a tu pastor lo que quiere decir la Sagrada Escritura, entonces tú le estás siguiendo la palabra del pastor, no la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesucristo dice, mi Padre está en mí y yo estoy en él. Y cuando él dice, mi Padre y yo somos uno. Uno somos. ¿Qué más está diciendo? Él está diciendo que él y el Padre son el mismo. Son la misma persona. Pero bueno, entender la Santísima Trinidad tiene que ser que Dios mismo te lo enseñe. Porque de otra manera no lo vas a entender. Yo lo entiendo. Yo sí entiendo que la Santísima Trinidad está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Pero que esos tres son uno solo. Porque primero vino como el Padre. Segundo vino como el Hijo y tercero vino como el Espíritu Santo. Tercero como el Espíritu Santo. Son tres, un solo Dios. Así, no tiene otra explicación. Bueno. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios. Juan 1:1. Como la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Bueno, voy a marcar aquí para que no se me vaya a pasar cuando vuelva, porque voy a buscar los capítulos, los versículos y capítulos que están allí para explicárselos. Pero mientras eso sucede, les voy a seguir hablando. Es que tengo que aprovechar porque ya estoy casi terminando esta tarea de hoy en este video y ya para mañana, si Dios quiere, aunque sigue porque este es muy largo el tema y hay que irlo ya terminando para continuar mañana en otro video. Bueno, entonces tenemos que es Mateo capítulo 11 versículo 27. Mateo. Si nuestro Señor Jesucristo, Él muchas veces, en muchas ocasiones dijo, mi Padre y yo somos uno y uno somos. Es decir, mi Padre y yo somos uno somos. Ahora, en las ocasiones que él dijo, mi Padre está en mí y yo estoy en mi Padre. Entonces, si mi Padre está en mí y yo digo así, no voy a decir así, sino así. Es decir, yo no digo así, sino así, porque yo estoy diciéndome a mí. Mi Padre está en mí, aquí, está dentro de mí. ¿Ah? Está dentro de mí y yo estoy dentro de mi Padre. Es decir, mi Padre está en mí, está aquí dentro de mí. Y yo estoy dentro de mi Padre. ¿Qué estoy diciendo allí? Que mi Padre y yo somos unos. ¿Ah? Claro que acá en el ser humano no se puede hacer eso. Y quizás ellos se comparan así. Es decir, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Vamos a ver. Yo, el señor Vicente y yo, para compararnos a nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo. Es complejo de entender, sí. Pero si yo lo coloco en mi Padre y yo, pues entonces yo me voy a quedar pensando, pero caramba, ¿cómo yo estoy dentro de mi Padre? Yo no estoy dentro de mi Padre, porque mi Padre es uno y yo soy otro. Yo pienso diferente a mi Padre, porque si pensáramos los dos las mismas cosas, sería complicado, ¿no? Porque si yo pienso en marcharme y mi Padre también está pensando en marcharse,
Entonces, si yo pienso irme, por decir así, para Estados Unidos, mi padre piensa también irse para Estados Unidos. Y resulta que los dos nos ponemos de acuerdo. Oye, vámonos viejo, vámonos para Estados Unidos. Y nos vamos para Estados Unidos porque él pensó lo mismo que yo pensé. Y porque él buscó el lugar en Estados Unidos, el mismo lugar que yo busqué. Entonces, quisiera decir que estamos los dos en una sola persona. ¿No? Pero es imposible para el ser humano, el Hijo, estar con el Padre en una sola persona. Pero en Cristo y en el Padre no es imposible. ¿Por qué? Porque en el principio el Dios que creó todo estaba en su Hijo y su Hijo en él. Está así, él estaba en su Hijo y su Hijo en él. Pero él, por esa omnipotencia que él tiene, por esa sabiduría tan grande que él tiene, es imposible que tú vayas a entender cómo hace Dios para separarse de su Hijo. Porque Jesucristo ya estaba. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, si el Verbo era Dios, ¿quién era el Verbo? Ahora, el Verbo se encarnó. ¿Quién era ese Verbo que se encarnó? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Dios. Así que, ¿cómo puedes tú pensar de otra manera y decir que Jesucristo no es Dios? ¿Estás equivocado? Entonces, tenemos aquí Mateo 11, capítulo 27, versículo 27. Mateo 11, capítulo 11, versículo 27. Así que, para yo entender esto, esa Santísima Trinidad, dice el versículo 27 de Mateo: todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y nadie al Padre le conoce bien sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, ¿por qué? Ahora, bueno, algunos dirán, bueno, ¿y por qué dice que Dios le reveló a él que él es uno solo? ¿Ah? Que él es uno solo. Entonces, ¿por qué? A ver, vamos a ver por qué. Si tú crees que Jesucristo y el Padre son uno, ¿quién te lo pudo haber revelado? El Espíritu Santo. Pero aquellos que no aceptan al Espíritu Santo que les revele las verdades de Dios, no van a creer nunca que la Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que son un solo Dios verdadero. Y que además el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, lo dijo en muchas ocasiones y está escrito en las Sagradas Escrituras y es palabra de Dios. Así que si tú no entiendes eso, ¿cómo vas a entender el resto? No lo vas a entender. Bueno, entonces, siguiendo con nuestro tema, voy a buscarles aquí a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses. Amigos, José, mira José, tú eres mi personaje, pero ese personaje que eres tú, al cual le estoy explicando todo este catecismo, son todas esas personas que están a tu alrededor, todos aquellos que entran a mi canal y ven estos videos, los analizan, los escuchan, los analizan y los ponen en práctica. Así que, José, honestamente te digo, entonces estamos Colosenses 1, capítulo 15. Bueno, voy aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice Colosenses: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. ¿A quién se está refiriendo aquí este versículo? A Cristo. Ya. Cristo es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, es decir, nuestro Señor Jesucristo, que es el primogénito de toda la creación,
Entonces, ¿qué quiere decir con ello? Y si yo no creo de que nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo son el mismo Dios, entonces ¿en qué estoy creyendo? No estoy creyendo en nada. Entonces soy una persona que anda por el mundo, transita esta tierra sin conocimiento de nada. Aunque puedo tener otra clase de conocimiento, pero no son tan importantes como tener el conocimiento de Dios, que es el que realmente me infunde la sabiduría para poderlo entender y para poderlo ver. Así mis amigos, así José, como te digo, tienes que ponerte en contacto contigo mismo y, y tomar las Sagradas Escrituras, buscar en internet el catecismo y comenzarlo a leer. Primero de Juan, Juan capítulo 1, versículo 1. Bueno, vamos a buscar a Juan, que Juan se me estaba pasando sin leerlo, pero ahí vamos a buscarlo. Juan el evangelista, o sea, es el evangelio. Bueno, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la pregunta que yo les hago es la siguiente. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora, ¿en qué se convierte esa palabra? ¿En qué? Se convierte en un ser noble, justo, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que se encarna en María. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo encarnado en María? Es Dios. Así de sencillo es Dios. De manera que hay que entender bien esto para no dejarnos confundir de aquellos que quieren llevarnos por el camino equivocado. Así mis amigos, que hoy llevarles esta palabra tan hermosa que nos ha entregado nuestro Señor, nos ha entregado Dios. Así que hasta aquí les dejo este tema de hoy. Ya mañana, si Dios lo permite, continúo con el tema hasta llevarlos al conocimiento pleno del catecismo, para que ustedes analicen bien y eso sí, no se dejen confundir, no se dejen llevar por aquellos que quieren es, ¿cómo se llama? Que quieren engañarlos, sabiendo que el verdadero bautismo está en la Iglesia Católica, la verdadera fe está en la Iglesia Católica, allí es donde se celebra la resurrección y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se hace en la liturgia, en el pan vivo que baja del cielo, en el cáliz que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que allí es donde está toda la verdad, una verdad que muchos no quieren ver y que muchos no quieren entender, pero bueno, Dios les abrirá alguna vez ese espíritu de fe para que puedan creer en todo lo que Dios ha mandado desde el principio del tiempo, desde el principio de la vida. Así que dejándoles por hoy, ya para mañana, si Dios lo permite, continúa con el título El Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Así que mis amigos, ya se me viene el agua, están cayendo la primera gota y debo salir de aquí porque estoy en ¿cómo se llama? Aquí afuera y se me vaya a mojar el computador. Bueno, amigos, hermanos, para terminar, miren, entender a nuestro Padre quizás no sea fácil, pero si tú tienes fe
y te dejas guiar por la iglesia católica, por nuestros sacerdotes o por aquellas personas, tú vas a creer. Porque es que es realidad. Mira, la fe no viene por sí sola. De si uno solo no se da la fe. La fe viene de alguien que te transmite la palabra de nuestro Señor Jesucristo y te la transmite con fe, con amor, con alegría. Entonces ahí tú vas a tener esa fe. Tú vas a ver la forma como es aquella persona y comienzas a tener fe, pero también a tener fe en Dios y en ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes fe en ti mismo, no vas a tener fe en Dios, porque no vas a creer lo que aquella persona te dice. Pero te digo algo muy importante, y es que pídele al Espíritu Santo que te guíe por ese camino, que te lleve a las manos de nuestro Padre y su Hijo amado a través de la Iglesia Católica, que es la que está llamada para enseñar la fe. Es nuestra Iglesia Católica, no hay otra iglesia fuera de ella para llevar la fe y para enseñar la fe. Pero también te puedo dar otro consejo. Entra en internet, si tienes tu celular o tienes tu computador, entra en internet y busca el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Y comienzas a leerlo. Y comienzas a buscar en tu casa, si tienes la Biblia, las citas bíblicas. O si no tienes Biblia, pues acércate a la capilla más cercana de nuestra Iglesia Católica, habla con el sacerdote y le dice que tú necesitas una Biblia, que cuánto vale, él te podrá decir, o tú le podrás decir, hombre, yo tengo tanto, padre, ¿me puedes dejar esa Biblia por tanto? Yo estoy seguro que sí te lo dejo. Pero, como te digo, porque tú consigues una Biblia, vamos a ver más o menos la de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, creo que hay parte donde la puedes conseguir en 50, 60 o 70, no sé. Pero no creo que estén más caras de allí. Pero bueno, hay algunas que yo me consigo una en 10,000 pesos. 10,000 pesos me la conseguí en la misma iglesia, en mi iglesia católica. Y quiero comprarme otra. Aunque tengo una ahí grande, pero por muy pesada no la puedo cargar. Sino comprarme una más pequeña que yo pueda cargar para cuando vaya a las reuniones que tengo de coinonía. Entonces, y llevarme la más forma para manipularla y todas esas cuestiones. Pero que sea una Biblia católica, no una Biblia de estas sectas protestantes, sino Biblia católica. La de Jerusalén, que es la Biblia más completa que hay ahora en estos momentos. Bueno, José, ya te di esos consejos para que tú hagas eso, para que te lo metas en tu corazón, en tu alma, en tu pensamiento, en toda tu vida, en todo tu ser, y vayas analizando de que uno solo no vive en este mundo, que uno necesita de la presencia de Dios para seguir, para luchar. Así que yo te digo esto, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendigan te bendigan José, a ti, a tu familia, a tus amigos y a todas aquellas personas que me escuchan a través de estos videos. A todos ellos, ¿para qué? Para que tengan una vida llena de amor, llena de respeto y llena de tranquilidad en el amor de nuestro Padre Celestial. Hasta el próximo capítulo de esta historia tan fenomenal, tan noble, tan justa, es la preocupación de nuestro Padre de hacernos conocer ese amor tan grande que nos tiene para nosotros, y que eso es bello, eso realmente es bello. Les digo sinceramente que es lo mejor que le puede pasar al ser humano, al hombre, es recibir en su corazón a Dios. Que tengas un feliz día con la bendición de nuestro Padre Celestial.